Ser podcast. El Faro, con Laura Piñero. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Último Faro del verano. Y hoy que hacemos con vosotros historia, por la materia que estudia civilizaciones y épocas, me pregunto con qué palabra definirán los historiadores del futuro lo que está pasando. Este verano de incendios, eclipse, desastres naturales o de la crisis migratoria en España. Seguimos muy pendientes de todo lo que sucede a esta hora en Ceuta. Pero ya que habéis estado contándonos vuestro verano estos meses, os voy a resumir un poquito el nuestro. Esto que está sonando es la sintonía del Faro del Fin del Mundo, una sección donde hemos viajado con nuestros invitados a un lugar donde el tiempo transcurría a otra velocidad. Supongo que con la soledad, si es a día de hoy, me llevo cada vez mejor, pero sigo pensando que nos estamos conociendo. Patagonia es el lugar más bello que he visto en mi vida y he tenido la posibilidad de viajar mucho. Sí, yo me habitué a la soledad en parte por las peculiares circunstancias del colegio al que yo iba. Yo nací en el año 65, era niña en los años finales de los 60 y 70 y iba a un colegio. Es que como no lo considero un trabajo, no soy adicto al trabajo. Ahora, tengo una manera de vivir muy intensa. Este faro a mí me gustaría ubicarlo en la playa de Valdevaqueros en Cádiz. Bueno, por muchas razones. Una de ellas porque está ligado a un recuerdo muy profundo de mi infancia. Y del Faro del Fin del Mundo a la sección del caminante, con la que quisimos probar otra cosa, a caminar y pensar sin guión a ver qué pasaba. Hoy caminamos con la escritora Elvira Lindo, que practica este arte como nadie. También hemos tenido secciones como Nocturnal, dedicada a la astronomía y la astrofísica con Javier Armentia. Le damos las gracias a él, a Noemí Sabugal por sus voces del mar, a Andrés Neumann por sus definiciones y a Nerea Pérez de las Heras, se lo vamos a decir directamente en unos 20 minutos aproximadamente, que hoy tiene última sesión de su cine de verano. Y si con todo lo que hemos contado estas semanas hiciéramos el tráiler de una película, podría sonar así. Efectivamente, las ciudades se están haciendo cada vez más viejas, por edad me refiero, porque nacen muy pocos niños, porque es muy difícil tener hijos. Hay dos perfiles que es verdad que tenemos un poquito más de bibliografía. María Bernaldo de Quirós. Sí. Más concretamente en este incendio, que ha sido en zonas de montaña. Para hacer una especie de homenaje a Mona Jiménez, que fue esta mujer de origen peruano que en la época de la transición democrática juntaba en su casa a políticos y a periodistas de la época para hablar sobre cómo sería esta transición democrática, y hacía lentejas. Los magos eran señores como muy serios, muy inaccesibles, de frac. Parece que no solamente sea un problema de la ciudadanía, sino que también nuestros gobernantes no entienden el problema, creo yo. O sea, he estado en el camerino con personajes muy famosos que antes de salir estaban de los nervios, de no puedo salir. Os voy a regalar una canción inédita. Se llama El poder de un beso y reflexiona sobre el momento actual, sobre la tristeza que estamos sintiendo mucha gente. Debajo de la piel hay grietas, encima de la piel escudos. En medio este silencio espeso y quieto y mudo. Porque como estamos escuchando hemos tenido invitados muy diversos y temas variados. Hemos hablado de música, actualidad, cultura, viajes, temas sociales. Hasta hemos mirado a las redes al revés, conociendo a divulgadores que merece la pena seguir. Esta noche, por cierto, invitamos a una arqueóloga muy interesante. Y luego están las secciones del equipo de este Faro de verano. ¿Y qué hacemos si esa persona pues forma parte de tu grupo de amigos, del mismo edificio en el que trabaja? Y ahí el duelo puede convertirse
complicarse mucho más porque al final no puedes tener esta distancia que tú necesitas de la otra persona. Domingo López Torres fue asesinado por ahogamiento forzado a los 29 años, en el mismo mar sobre el que escribía, el mar en el que vivía. Maruca Reyes guardó durante más de 80 años una caja de bombones con todo lo que quedó de Domingo López Torres. Pero decía en la introducción que lo verdaderamente importante de estos restaurantes fue toda la red de apoyo que se formó a su alrededor. Se corre un poco la voz entre lo que es familiares. Vamos a la tercera planta, donde se encuentra la biblioteca y el archivo. Este es el Salón General, ahora conocido como la Sala Pardo Bazán. La zona de descarga de Paloma, los guardianes de Irene, los nombres propios de Rubén, hoy última entrega, los reportajes de Sara y de Berto. Aprovecho para darles las gracias por su talento, el trabajo, por la disposición, la paciencia y el cariño. Y al otro lado del cristal, sosteniéndolo todo, David Castilla. Qué bonito, perdonad que no haya enviado muchas notas, pero os he escuchado, si no en directo, en podcast. Y desde que llevo unos días de vacaciones y esa noche arranqué a pintar este mar, y que os mando un abrazo enorme y que muchas gracias por tanta inspiración. Que este faro de verano me ha encantado, ¿eh? Tenía mucha variedad. Nos han gustado muchísimo todas las secciones en esta casa de filólogos y traductores. En mi carta os decía que este ha sido un verano raro. Quiero daros las gracias por todas las historias que nos habéis traído cada noche, que nos han llevado a lugares insospechados, nos ha conectado con situaciones similares y nos ha descubierto un universo de pequeñas cosas. 1.000.000 de gracias a todo el equipazo del Faro por acompañarnos cada noche durante este verano, iluminando las madrugadas y haciendo que cada oyente se sienta parte de una misma historia. Gracias a vosotros, y hablo en nombre de todo el equipo. Gracias por haber acogido y participado en este Faro de verano con tanto cariño también. Y haberme dado luz particularmente a mí en un verano algo complicado en lo personal y de duelo. Me ha acogido a la belleza de vuestras palabras y al inmenso privilegio que es sentir que hay alguien al otro lado. And in the end, it's gossamer thin. Me emociono, pero de vuelta a la realidad, recuerdo que hoy nos habláis de historia, pero antes saludamos a Younes Chaif, cómico y colaborador del programa La Revuelta, que ha publicado la autoficción Corderito sobre un hijo de inmigrantes marroquíes en la España de los años 2000. Perdí la dignidad y el sentido del honor y no lo siento. Unos amigos de mi padre llegan con un cordero y lo suben a la azotea. Sé que van a convertirlo en comida, pero están todos tan alegres que no parece que sea algo malo. Subo y acaricio su lana, le rasco el vientre. Aunque nunca le pongo nombre para no encariñarme, el tiempo que paso con él ya es suficiente como para que me ponga triste que lo vayan a matar. En el momento del sacrificio siempre hago como que voy al baño y así me evito el mal rato. Pero el año pasado no conseguí escaparme. Estaba yo contando hasta 8 en inglés para hacerme el chulo con una amiga de mi madre y sin darme cuenta el ritual había comenzado. Se hizo el silencio y unos amigos de mi padre se acercaron al animal. Uno lo agarró por la cabeza, otro le sujetaba las patas. El de la cabeza rezó algo que no entendí y con un cuchillo afilado le hizo un tajo en el cuello. Empezó a salir sangre y más sangre. Mi garganta creció y ocupó todas las paredes de mi cuello y no me entraba el aire. Su sangre iba llenando un cubo. Sentí presión en los ojos. El cordero gritaba en su idioma de cordero. Primero desesperado, luego lamentos débiles y poco a poco fue aceptando su destino. Se murió mirándome. Mis ojos fueron lo último que vio el cordero sin nombre. Yo me quedé a vivir en su retina y él en mi memoria. Otra vez se me ha ido el hambre. No sé qué hora es porque mi padre se ha quedado dormido. El tío ronca hasta en la siesta. Es increíble lo de este hombre. Ronca tan fuerte que seguro que lo escuchan desde la calle. Younes, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido al Faro de Verano. ¿Cómo se lleva el Younes cómico con el escritor contemporáneo? Pues de momento se llevan bien y yo creo que el cómico a veces teme que el escritor le vaya comiendo tiempo y horas de la semana, pero se llevan bastante bien.
¿Cómo surgió la oportunidad de lanzarte a la piscina en un mundo nuevo para ti? Pues yo tenía varias historias que no me apetecía contar en el escenario porque se me hacían... No buscaba la risa con ellas y las tenía en un cajón. A veces las ojeaba y fantaseaba con desarrollarlas, y en un momento dado me comentaron de la editorial si quería o tenía alguna idea de libro, de novela, ensayo, lo que fuera, y les dije que tenía una novela en la cabeza. Arranca el libro en el instituto, en una edad donde uno supuestamente está en ese tránsito entre la niñez y la adolescencia, pero yo creo que seguimos siendo muy niños. ¿Por qué elegiste esta etapa vital? Creo que hay un montón de sensaciones que se han perdido y yo quería dejar algunas de ellas escritas. La infancia en los 2000 no volverá a ocurrir esa infancia. La infancia en pueblos sin internet no volverá a ocurrir eso. Y para mí pues me parecía algo muy valioso y quería dejar una huella, un poco de eso por escrito, porque, o sea, yo nunca más voy a vivir eso. Si algún día tengo hijos, nunca vivirán una infancia así. Me gustaría contarle un poco a los oyentes sobre ti. Para quien no te conozca, eres de Mallorca, estudiabas turismo y se puede decir que un día encontraste tu camino o algo parecido en una escuela de comedia. Sí, en Mallorca yo me apunté a la carrera de turismo porque era la que te daba trabajo más rápido. Yo vivía y venía de una familia muy humilde y no podía permitirme una carrera vocacional o una carrera más de artes o así. Me metí en turismo y a la vez, para satisfacer mis gustos, pues me apunté a una escuela de idiomas, me apunté a una escuela de comedia que se llamaba Trampa Teatre, y yo era de los improvisadores, porque era un curso de impro, el peor de todos, era horrible, daba vergüenza ajena, pero en un momento dado empezaron a hacer cursos de escritura de teatro, y ahí encontré como un espacio que sí que lo podía desarrollar bien. Es alucinante y qué poco contado está el bien que hacen por los niños, por los adolescentes, por luego ya cuando eres un poco más mayor, las escuelas de teatro, este tipo de espacios para enseñarnos de la vida. Sí. Tendría que ser un derecho de todos los niños poder hacer y dedicar horas de su semana a un hobby. Hay niños que no pueden, pero un instrumento, la música es carísima. Yo nunca toqué un instrumento de pequeño, la flauta o algo así, pero la música, el piano, la guitarra es carísimo. Y creo que es algo que tendrían que tener todos y todas. Voy a volver al libro. Se lo dedicas a tus padres, bueno, a todos los padres, pero en especial a los tuyos, por hacer lo imposible. ¿Por qué les dices esto? Yo siento que mis padres me dieron muchos privilegios y más allá, yo pude estudiar gracias a que ellos se mataron trabajando, y a mí me dieron los privilegios de la protesta, por ejemplo. O sea, ¿Ah, sí? Mis padres son de una generación que no podían protestar o no se les permitía protestar, y ellos se criaron en Melilla y vinieron a Mallorca cuando eran treintañeros, y la vida era muy diferente en ese momento. Y los que venían y los que vienen, los migrantes que vienen ahora, acostumbran a callar, a bajar la cabeza, y son los hijos e hijas los que tienen derecho a protestar y decir, oye, esto no está bien, no quiero que me traten mal, no quiero que la vida sea injusta conmigo solo por ser diferente. Y una persona que recién llega no tiene ese derecho. A mí sí que me lo dieron. Mi padre se apoya en la pared mientras habla con un señor marroquí que se encorva hacia él, escuchándolo atentamente. El año pasado, uno de mi clase, en una conversación de lo más formal con otros compañeros, dijo que para él todos los moros eran iguales. Entre los demás había quien asentía reforzando su afirmación, y otros que no dijeron nada. Yo no participaba en la charla, y aunque no estaba de acuerdo, creo que no hubiera sabido resumir en palabras todo lo que pienso. La frase no me parece cierta porque a poco que te fijes en dos caras encontrarás más de 7 diferencias.
Luego hay veces que yo mismo he pensado que todos los chinos se parecen, y sería hipócrita salir a defenderme a mí sin antes repasar esos pensamientos. En favor de los chinos he de decir que chino no es un insulto, a no ser que por delante haya un puto. En cambio, moro es un insulto en sí mismo y suena peor cuando se usa en una frase que no pretende insultar. Es todavía más ofensivo porque te dan a entender que no conocen una manera respetuosa de dirigirse a ti. Si a un chino le dices vete a tu país, al menos tienes la decencia de saber de dónde viene, pero no existe un Morolandia al que irse cuando te lo dicen a ti. No sé cómo de posible es que todos los moros se monten un país oficial y así puedan ir a Eurovisión, al Mundial y esos eventos al que solo van los países guays. Me pregunto si con Mongolia pasó esto mismo. La pelota sale volando por los aires y cuando cae hace un ruido seco, no rebota. Mi padre y el otro señor se giran un instante y luego siguen su conversación. Estábamos escuchando otro fragmento de tu novela. ¿Qué sientes cuando la escuchas en voz alta? Pues a mí es algo que me intimida muchísimo. Porque, claro, yo la escribí y a veces la leo y releo y tal para ver cómo va evolucionando con los meses, pero no me intimida mucho escucharla porque al final cada persona hace su lectura y cada lectura es valiosa y esta misma parte leída de otra forma puede ser o más divertida o más reflexiva. Me parece como muy, muy valioso todo. O sea, se puede leer de 1000 formas. Yo no lo había escrito de esta forma y me ha gustado leerlo así. Uh-huh. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado con este libro? Te estaba comentando fuera de antena que este libro me lo recomendó una amiga, Steffi, hija de inmigrantes, y me comentaba lo importante que había sido para ella este libro y en particular tu figura, tu humor, tu trabajo. Pero a ti, ¿qué es lo más bonito que te ha dado? Hasta el momento creo que son las presentaciones por las distintas ciudades, porque vas a una librería pequeña, vienen unas cuantas personas, te hacen preguntas y el contacto con los lectores y lectoras en persona creo que es lo que más disfruto hasta ahora. ¿Cómo se celebra en Marruecos la fiesta del Cordero y qué es para ti el símbolo del Cordero en este libro? Pues yo solo sé cómo se celebra en Marruecos de verlo en la tele o de verlo en las pelis, porque nunca lo he pasado allí. O sea, yo allí de mi vida habré pasado 30 días a lo sumo. Uh-huh. Y para mí, pues el cordero es un animal que durante muchos años en mi infancia había un día al año que convivía con él y ahora pues no tengo mucha relación con el animal. A veces cuando voy a ver a mi abuela en el campo, un tío de mi madre tiene 3 corderos y a veces los paseo con él, pero poco más. Anecdótica relación. Hay una abuela en este libro y un viaje del protagonista a encontrarse con sus raíces. ¿Esta parte y esta abuela quizás sí que tiene algo de real? ¿Para ti tu abuela es muy importante? Sí, ya te digo, y además es una persona a la que he visto 30 días en mi vida. Pero o sea, te causó mucha impresión. Sí, claro. Para mí es una figura fundamental en mi vida, pero o sea, yo solamente de Marruecos solo he estado en la aldea de mi abuela. Nunca he ido a una gran capital, a una ciudad pequeña, nunca he ido a otro sitio. He estado en una aldea de 25 personas y por tanto yo no conozco Marruecos. Yo conozco la casa de mi abuela. Y sí, esa parte tiene una carga real importante, claro. Yo no podría haber escrito esa parte si no tuviera a mi abuela allí. ¿Te mudaste a Madrid con una maleta llena de sueños o vacía? Me mudé a Madrid con 2 maletas llenas de ropa y poco más. No había sueño porque el sueño ya lo había cumplido. O sea, yo no me vine a buscar el trabajo. Tuve la suerte de que ya tenía un trabajo esperándome aquí. ¿Era el del programa de televisión ya? Sí. Yo estaba en la Resistencia trabajando a distancia en la pospandemia y en 2021 me ofrecieron venirme a Madrid y trabajar presencial. Y te cambió la vida. Claro, sí, en todos los aspectos, para siempre. Ya. ¿Qué es lo peor de la sobre y mega exposición pública?
Creo que lo peor tiene pocas cosas, o sea, no diría que tiene cosas malas, diría que tiene cosas menos buenas a las que te acostumbras. Por ejemplo, que de pronto subes un reel o cuentas un chiste y le llega a tanta gente que hay alguien a quien no le va a gustar, a alguien a quien le va a molestar. Eso al principio me incomodaba un poco, pero me acostumbré a ello. O sea, ahora mismo cosas malas no hay, no tengo. Me va muy bien, la gente O sea, yo siento y percibo cariño en el público del programa y eso supera todo lo que pueda disgustarme. Te voy a hacer esta pregunta como se la estoy haciendo a todo mi entorno y a muchos entrevistados aquí. ¿Cómo estás viviendo lo de la crisis migratoria de Ceuta? Porque estamos todos tristes, consternados, bueno, muy sorprendidos. No sé qué palabra utilizarías. Yo a lo mejor diría que estoy preocupada. ¿Y tú? Yo pues he transitado un montón de emociones negativas. Ahora creo que siento dolor e impotencia. O sea, al final hay chavales y chavalas y gente que sale de un país que les ahoga y entran en un país que les recibe con odio, sobre todo, y no sé, tampoco tengo una gran reflexión sobre esto, pero sí me da mucha pena. A todos. ¿Habrá más libros, por cierto, de Younet? Pues me gustaría que sí. Con el tiempo y con los años seguramente escriba otra novela. No sé si la publicaré, pero es un ejercicio al que le he pillado el gusto y sí que me gustaría seguir escribiendo. Estoy escribiendo cosas, pero sin ninguna intención. Pues de momento este corderito, Younet Chaib, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en el Faro de Verano. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta la próxima. Historia de historias de faros. Alguna vez os he hablado del faro de La Galea, en Guecho, y ahora me acabo de acordar de vosotros. Ha habido 3 faros. El anterior era de 1950. Pues este año han construido un nuevo faro, que todavía está con andamios, justo en el acantilado. Y han pasado la linterna del antiguo faro a este faro. Y estoy justo delante de él y son 3 destellos blancos cada 8 segundos. Un abrazo enredando desde Guecho y gracias por el programa de verano. Agur. La verdad es que hay muchos momentos históricos de la montaña que me hubiera gustado vivir. Por ejemplo, la primera vez que se sube al Mont Blanc con esas vestimentas tan antiguas y demás. O el primer 8000, Maurice Herzog, y creo que fue en 1953. Así que hay muchísimos momentos, pero me voy a quedar con uno que no es de montaña y es la travesía del Beagle con Darwin. Esos estudios que fue haciendo y que fue encontrando toda esa información sobre la teoría de la evolución. Creo que eso hubiese sido espectacular. Un saludo, Kaiku, desde Cercedilla. Hola. He dudado bastante para elegir un periodo de la historia. Primero pensé en la Revolución Francesa como medio afrancesada que soy, pero me he decantado por la Segunda República, sin duda uno de los periodos más brillantes de nuestra historia. En esa época tuvo lugar una profunda modernización y democratización del Estado a través de numerosas reformas sociales y culturales que no había habido antes. Y como anécdota diré que cuando mi tía abuela murió en 1980, nos enteramos entonces que se había divorciado porque su marido era alcohólico y la maltrataba. Y lo pudo hacer gracias a que el divorcio estuvo permitido en la Segunda República. Después, todo fue marcha atrás. Beso desde Copán, Honduras, Carmen París.
Hola Laura, fareros, pues una historia de nuestra historia. Un primo de mi padre que yo conocí en tiempos y traté, termina la guerra española y es perseguido por los franquistas. Era abogado, republicano y un gran intelectual. Lo llevan a la cárcel de Burgos por escritos y manifestaciones, pero él tenía a su tío arzobispo de Burgos, al que pidió ayuda, y entonces le ayudó y pasó a vivir de la cárcel a vivir vigilado, pero en el palacio arzobispal. ¡Qué tiempos! Él decía, esto no le ha pasado a cualquiera. Un abrazo, Adela, desde Valladolid. Querida farería, mientras las historias de la historia las sigan contando los vencedores, solo tendremos una verdad de parte. El problema es cuando los dos bandos son derrotados, porque en las historias de la historia de la derrota del mundo rural, el único ganador y vencedor es el olvido. Hemos perdido la guerra, nos ha ganado el olvido, disfrazados de progreso. Desde las tierras olvidadas, larga vida al faro. El Faro, con Laura Piñero. En la redacción, Irene actúa un poco como enciclopedia musical y me contaba que hay muchas canciones que hacen referencia a episodios históricos, pero que pegaba mucho para abrir esta media hora este 99 globos rojos, porque nace en plena Guerra Fría y en ella Nina imaginó algo tan inocente como unos globos cruzando el cielo y siendo confundidos como una amenaza militar. La cantante consiguió convertir el clima de tensión y miedo que se vivía en la época en una de las canciones más reconocibles de los 80. Hola, fareros y fareras. Voy a coger un avión. Imaginaros que cojo ese avión y me voy un día a la Edad Media. Luego vuelvo y me voy otro día a la Revolución Francesa. Y otro día, no lo sé, a un avión que nos llevará a, que sería el viaje, un día estar en cada época histórica. ¿Vosotros lo haríais? Podríamos hasta incluso cambiar la historia. Tempo fugui de Burdeos. Que paséis buen día, buena noche. Creo que las grandes historias de las que uno quisiera formar parte serían las propias contadas en los libros. La Odisea de Homero, la Biblia, el Cervantes con el Quijote, Víctor Hugo con Los Miserables, la época de la Revolución Industrial, la época de la Revolución Rusa, etc.
Buenas noches, pues a mí la historia de las historias me ha llevado a una edad muy concreta, a mis 12 años, siendo yo muy niña, era muy pija además, e iba caminando con mi madre de la mano por la calle Hermosilla, muy cerca de Claudio Coello, para comprar mis zapatos castellanos que solamente se vendían ahí. Tras comprarlos, mi madre, que era muy católica y ya sabía que algo tremendo había ocurrido ese diciembre, quiso acercarse a la iglesia de San Francisco de Borja, que estaba súper cerca. Fuimos allí y me quedé impresionada al ver lo que más tarde supe que fue un atentado que voló por los aires a Carrero Blanco. La política entonces me quedaba muy lejos y no entendía nada, pero me acuerdo perfectamente de la cara de mi madre y de verme a mí misma asomada a un socavón impresionante en mitad de la calle, sin saber lo que aquel atentado supondría para la historia de nuestro país. Besos, Perla Peregrina. Un acontecimiento histórico que ha marcado a varias generaciones de vitorianos ha sido el 3 de marzo de 1976, cuando la policía desalojó a tiros la iglesia de San Francisco de Asís, donde se habían reunido miles de trabajadores en huelga. Murieron 5 obreros y más de un centenar resultaron heridos. Desde 1976, cada 3 de marzo, Vitoria-Gasteiz recuerda lo ocurrido, pero este año, al cumplirse el 50 aniversario, ha habido un homenaje un poco más especial de toda la ciudad a aquellos 5 obreros asesinados que solo buscaban unas mejores condiciones laborales. En mi casa, el 3 de marzo siempre fue un suceso especialmente relevante y traumático. Todo sucedió a escasos metros de casa. Mi madre estaba embarazadísima de mí y mi padre fue uno más de aquellos obreros que llevaban casi 2 meses en huelga sin cobrar. Un beso, Scali. Agur. Buenas noches, gentes del Faro. A finales del siglo XVII, al subir al trono Guillermo III de Inglaterra, ordenó que todos los clanes escoceses le tenían que rendir pleitesía y sucedió que el jefe del clan de los MacDonald, por la nieve y el mal tiempo, llegó 6 días más tarde. Así que entonces el dulce monarca determinó que todos los miembros de ese clan debían de ser pasados a cuchillo en lo que se conoce como la masacre de Glencloe. Bueno, pues yo estuve en esas tierras altas de Escocia, en ese valle de Glencloe, tocando la piedra de Henderson y guiado un poco por los pasos de Jamie y Claire Frisas en Outlander. Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando. Mary of soul, she sailed on a day over the sea. Hoy os puedo contar una historia de noche frente al mar, de salir de casa a caminar llevando una palabra en la cabeza, buscando felicidad, pensando para el Faro en historias del cine, canciones, libros, poesía, el arte y la fotografía, las recetas que compartí, las citas, los viajes a Italia, los pueblos y las ciudades, en los vecinos que eran familia, en los desconocidos que dejaron de serlo, en los cuerpos que abracé, en las fobias que vencí, en los retos que elegí, en las mentiras que alguna vez confundí con verdades y conté. Arriba un eclipse borró por un instante la luz. Vivir era eso, una odisea, una navegación entre luces y sombras, llena de pérdida, de encuentro y pequeña certeza, historia que todavía quiero seguir viviendo y recordando. Gracias por este verano, Laura y equipo de Mar de Málaga. Gracias a vosotros por estas historias, por imaginar ese avión que puede viajar en el tiempo, por recordar que, por desgracia, los atentados son parte de nuestra historia. El 3 de marzo de 1976, esos obreros en Vitoria, la historia de Escocia, esas series como Outlander, que retratan esos trocitos, esas épocas históricas para rememorar y para recordar. Y ahora nos vamos al cine. Cine de verano. El séptimo arte de Nerea Pérez de las Heras. Nerea Pérez de las Heras, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal llevas tú el fin del verano? Porque esta es la última entrega de tu cine de verano. Pues las últimas noticias son bastante tristes. Estamos viendo imágenes que son espantosas, inhumanas y horribles en Ceuta. Entonces, pues estoy un poco revuelta, la verdad. Así que hoy con el cine de verano espero traer un poquito de evasión
la verdad, Laura. Me imagino que tú estarás igual. Sí, nos vamos a meter de hecho en esa evasión un ratito, aunque seguimos pendientes de la última hora. ¿Qué película nos has traído hoy? Pues siguiendo la línea loca esta que hemos tenido en el cine de verano, y que creo que es un poco la que tienen todas, ¿no? Porque un cine de verano no te apetece demasiado ir a ver arte y ensayo, te apetece relajarte y te apetece la brillantina, la frivolidad, las bobadas, el humor fácil. Pues creo que no hay una peli más así que Una rubia muy legal. Una peli que a priori puede parecer simple, con el arquetipo, ¿no?, de la rubia tonta y pero que como siempre tú la miras desde otro lugar. Claro, es que tiene varias lecturas que son bastante interesantes. Primero, y como siempre, por si alguien no la ha visto y para darte a ti muchísimas ganas de verla, que ya es una tradición que tenemos, pues te la voy a resumir un poco. La peli está protagonizada por Reese Witherspoon y pues va de una chica, como dices, el arquetipo de la rubia tonta, superficial, todo lo tiene rosa, tiene un chihuahua. Esto está estilizado en su estética en la película hasta el extremo y el paroxismo, entonces resulta muy divertida y muy cómoda. Ella vive en una sororidad, en una hermandad, en un mundo ultra canónicamente femenino, como en un mundo de Barbies. Tiene un novio y el novio le dice que en el momento en el que su carrera se tiene que poner seria, pues que él se va a Harvard y que obviamente la tiene que dejar, porque ella no es una persona seria, ella no es más pues que una chica neumática, una bimbo, y él se va a estudiar Derecho. Ella, para recuperarle, se va a Harvard con él y consigue entrar en la facultad de Derecho también, y se encuentra pues con muchísima gente muy engolada y muy aburrida, y su camino es pues no cambiar ella, sino cambiarles a los demás, la verdad. ¿Warner? Había olvidado que estudiabas aquí. Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Claro, has venido a verme. No, tontorrón, estudio aquí. ¿Estudias dónde? En Harvard. Derecho. ¿Cómo? ¿Te han aceptado en la facultad? ¿Crees que es difícil? Vamos, Warner, será estupendo. Planeo una gran fiesta de presentación. Tendrás que ayudarme. Prepararé una fiesta hawaiana o quizá una noche en el casino. Será como el curso pasado, pero más divertido. Qué bueno. Oye, me estoy acordando de Dolly Parton. Claro que te estás acordando de Dolly Parton. Es que por eso te traigo Una rubia muy legal. Por eso te traigo Una rubia muy legal. Esta es una de las cosas tristes que ha pasado esta semana, es que se nos ha ido Dolly Parton, que creo que en el mundo real fue quien más y mejor transgredió el arquetipo de la rubia tonta. Lo que le sucede a la prota es que el novio la deja por una novia más elegante, más comedida, ¿no? Con un tipo de feminidad que funciona mejor en el mundo de los negocios y que ya no es una novia, sino que es una mujer, ¿no? Porque él quiere tener una carrera en la política y como potencial político, y esto textualmente lo dice, él necesita una Jackie, no una Marilyn. Bueno, pues nos ha dejado Dolly Parton, que es el mayor exponente y la mayor demostración de que una bimbo, una neumática, una ultra femenina, una mujer con el pelo cardado, una tetona, una divertida, una chica explosiva, pues puede ser también políticamente comprometida, inteligente, buena empresaria y buena gente. Porque no hay que perder de vista, llevamos leyendo obituarios toda la semana. Pero es que la amábamos, es que es real. Es que era guay. O sea, una de las financiadoras principales de la vacuna Moderna, esto lo sabe todo el mundo, es bastante conocido, pero ella también ha hecho como muchas donaciones en su país para la alfabetización infantil, para pediatría oncológica, en un país en el que, recordemos, no hay acceso a la sanidad pública. Ha apoyado públicamente constantemente a la comunidad LGTBI, al movimiento Black Lives Matter, y ha rechazado en 2 ocasiones recibir una medalla presidencial porque se le iba a conceder Donald Trump. Es que a sus pies. Déjame, Nerea, que escuchemos la escena a la que hacías alusión antes. ¿Estás cortando conmigo? Creí que ibas a pedirme en matrimonio. ¿En matrimonio? Él. Si voy a ser senador, he de casarme con una Jackie, no con una Marilyn. ¿Estás cortando conmigo porque soy rubia? Bueno, no es eso exactamente. ¿Y por qué? ¿Es porque tengo las tetas muy grandes? No, tus tetas son perfectas. Entonces, cuando decías que nuestro amor sería eterno, ¿no ibas en serio? No, yo te quiero, pero de eso a casarme contigo
No te imaginas la presión a la que estoy sometido. Ay. Podríamos hacer una parte de las rubias y el cine, ¿verdad? Totalmente. La rubia tonta es un arquetipo del cine constante, ¿no? Creo que la que se nos viene a todo el mundo en la cabeza es Marilyn Monroe, que hizo este papel magistralmente un montón de veces. En El príncipe y la corista, en Cómo casarse con un millonario, que iba como medio cegata por ahí. Los papeles cómicos de Marilyn son los más chulos. Jane Mansfield también. Luego ya como en el cine noventero más Melanie Griffith o Goldie Hawn. La gracia de la peli es que está basada en las cartas reales de la autora de la novela, que ella hacía derecho en Stanford y redactaba sus cartas como en papel rosa utilizando bolis con plumas. Y esto, como esta contradicción le daba a ella mucha vergüenza, ella como que escribe este libro, y luego la peli es de 2001. Entonces retoma todos los arquetipos de la rubia tonta y que no es de fiar, y los vuelca en este personaje encantado de Reese Witherspoon, que fue un taquillazo, además, esta peli. Tiene segunda parte, tiene un musical y tiene una serie muy reciente. Y Reese Witherspoon, que es como una de las magnatas absolutas de Hollywood, que ella produce y hace de todo, se quedó con todo el vestuario de una rubia muy legal. Por contrato lo exigió. Ese vestuario como de Barbie en tamaño natural. Qué bueno. Te quiero. Oh, Warner, deseaba tanto oírte decir eso. Pero si voy a ser socia de un bufete cuando tenga 30 años, voy a necesitar un novio que no sea tan capullo. Busquemos a hombres que no sean capullos, perdón por la palabrota a estas horas de la noche. Esta película, ¿qué nos dice la sociedad de hoy? Pues mira, la moraleja final, que es obviamente muy satisfactoria, rescata a la figura de la rubia tonta, ¿no? De la bimbo, y la hace triunfar por encima de todo. Pues nos dice unas cosas que no son baladís, que son importantes. Tú piensas que el estereotipo de la rubia tonta es tranquilizador, porque presenta mujeres bellas y explosivas que nunca son una amenaza porque son inocentes como bebés. De ahí las risas, ¿no? Pero cuando no son inocentes y siguen siendo muy guapas, nos encontramos con otro arquetipo explotado hasta la infinidad del paroxismo, que es la mujer fatal. La rubia tonta estaría en el otro extremo. Una persona que ha reflexionado muchísimo sobre estos juegos de la feminidad en el cine, en la literatura, en el arte, es Noemí López Trujillo, en un libro magnífico que se llama Me dibujaron así, porque el mundo odia la feminidad. Entonces, ella habla de esta mujer guapa y femenina que es totalmente imposible que sea lista. Y tú piensas en cómo lo incorporamos, me preguntabas cómo lo incorporamos al mundo. Fíjate la cantidad de chicas, sobre todo de nuestra generación, creo que ahora ya mucho menos, a las que oyes presumir de que de jovencitas, de pequeñas, de niñas eran un chicazo. Que no, a mí las cosas de princesa no me gustan. A mí no me gustan las brillantinas, yo no soy una cursi, ¿no? No me gustan las cosas de chicas. Las cosas de chicas siempre se ven como negativas, tanto si las adopta un chico como si las adopta una chica. No irás, es muy difícil oír a un señor adulto que te diga, no, yo es que de jovencito me iba con las chicas y me encantaban las cosas de chicas. En cambio, a lo contrario, pues estamos como muy acostumbradas. Y lo que reivindica Noemí López Trujillo, y sobre lo que reflexiona además con muchísimas fuentes y como con una base teórica súper sólida, es que este supuesto odio a lo cursi, pues en realidad es un odio a la expresión de cierto tipo de feminidad, que es una feminidad excesiva, ¿no? que se sale del canon por el exceso. Cuando te sales por el defecto y pasas totalmente de tu aspecto, te rapas la cabeza, te pones unos pantalones caídos, también caes en desgracia. Pues por exceso sucede lo mismo. Es que es verdad que parece que las mujeres no podemos ser varias cosas a la vez. Es como que tienes que estar en una etiqueta o en otra. Y estoy pensando en la propia Noemí, que es una chica bellísima, que viste genial, que cuida la moda, que le encanta hacerse fotos en las redes sociales, pero pues tiene una defensa del feminismo estupenda y yo creo que se pueden ser todas las cosas. Sí, sobre todo hay que reflexionar sobre cuánto de nuestro aspecto físico cuando somos mujeres se relaciona con el respeto que hay que tenernos, profesional o intelectual,
lo que escuchamos siempre, ¿no? Es no te vistas así, no te pongas esto, que denota que te tienes poco respeto. Esto, en cuanto rascas un poco, te das cuenta de que es una frase que se te cae completamente de las manos, que es absurda. ¿Qué tendrá que ver, si hace calor, que me ponga unos tirantes con cuánto me respeto? Y algo que menciona Noemí en su libro es el final de esta película. Ella gana un caso por sus conocimientos de chica, porque descubre que era imposible la coartada de la acusada que se estuviera lavando el pelo si el día anterior se había hecho una permanente. Entonces esto es bastante gracioso, porque claro, todo el jurado se queda pasmado, y hasta esto Noemí López Trujillo lo llama los conocimientos FEM, ¿no? Todos estos conocimientos que, igual que ha pasado con la sabiduría del hogar, lo que sucede en el territorio íntimo, la cantidad de gestión que tradicionalmente, que podría hacer cualquier ser humano, pero que tradicionalmente han hecho las mujeres, las madres dentro de los hogares, que no se ha considerado especialmente importante, ¿no? Que era algo natural, que parecía que nos venía de serie. El recuperar esto como muy importante para la vida humana es una tarea del feminismo, ¿no? Noemí reflexiona sobre cómo también quizá estos divertimentos o estas costumbres asociadas a las mujeres pues también tienen su dignidad, incluso en una película que nos hace reír mucho y que es como jugar con las Barbies cuando somos adultas. ¿Has dicho lo del juicio? ¿Y no es una norma básica para que no se deshaga una permanente no mojarse el pelo al menos en 24 horas porque se correría el riesgo de desactivar el compuesto de amoníaco? ¿Y alguien que se ha hecho, digamos, 30 permanentes en su vida no sabría de sobras esa regla? Yo... ¿Y si en realidad no se estaba lavando el pelo tal como sospecho porque sus rizos seguían intactos, no hubiese oído el disparo? Porque si lo hubiera oído, Brooke Wingham no hubiese tenido tiempo de esconder la pistola antes de que usted bajara, lo que significa que hubiese tenido que encontrar a la señora Wingham con el arma en la mano para que su historia fuese plausible. ¿No es eso cierto? Tiene mi edad. No se lo ha dicho. ¿Cómo se sentiría si su padre se casara con una de su edad? Sin embargo, usted sí pudo esconder la pistola, ¿no, Chutney? Después de matar a su padre. Yo no quería matarle. Pensé que eras tú quien entraba al salón. Podríamos también hacer una parte, Nerea, con esto de hacerse la tonta y el término en sí, ¿no? La expresión. Hacerte la tonta siempre es una recomendación, Laura. Piénsalo. Siempre es una recomendación. Siempre es algo que alguien te dice, hazte la tonta. ¿Por qué me voy a hacer la tonta? Porque vas a conseguir más. ¿Por qué vas a conseguir más? Porque si te haces la lista, o peor, si lo eres, difícilmente vas a llegar a ciertos lugares en los que no se te espera. Pero claro, aquí nuestra Elle, la protagonista de esta peli, es arrolladoramente inocente, hedonista, simpática con todo el mundo, coqueta, porque ella es así, pero se ve que esto pues no es incompatible con tener unas habilidades deductivas estupendas y ser una abogada fantástica que te da una escena de cine de palomitas, de juicio, como yo no recuerdo otra igual, quizá quitando Ordenó usted un código rojo. Vamos a proyectar ya Una rubia muy legal, la última película que has elegido para este cine de verano, pero antes, como es la última vez, aprovecho para darte las gracias, la enhorabuena y recordarte que ha sido un auténtico placer contar con tu voz, con tu discurso, con tus recomendaciones y con todo tú en este verano de Faro. Muchísimas gracias, Nerea. Gracias a ti, Laura. Gracias por darme este hueco maravilloso y amoroso para hacer una de las cosas que más me gustan, como más me gustan, y además en un programa y en un espacio precioso y acompañando tu voz, que es una delicia, compañera. Igualmente, hasta pronto, Nerea. Hasta pronto. Vamos a darle al play. Make breakfast for myself. Leave the work for someone else. People say, they say that it's just a phase. They tell me to act my age. Well, I am on this perfect day. Salgo de la cama y camino tambaleándome hacia la cocina. Me sirvo una taza de ambición, bostezo, me estiro e intento despertar. Así empieza 9 to 5 de Dolly Parton. Hoy quiero hablar de su historia. Nació en 1946 en las montañas de Tennessee, en una familia de 12 hermanos extremadamente pobre, y llegó a los mayores escenarios de Hollywood. Durante 6 décadas compuso canciones inolvidables,
Pero quizá lo más impresionante sea que en un país cada vez más polarizado nunca se quedó callada ante cuestiones como los derechos de las mujeres, de las personas LGBTQ+, el racismo y los derechos humanos. Dolly Parton realmente escribió la historia. Un saludo, Ralph, un libanés en Filadelfia. Hay historias de trenzas que son historias de mujeres. El origen de las trenzas lleva al continente africano, donde las mujeres se trenzaban mutuamente para identificarse entre las tribus y a la vez representar un acto de convivencia e intercambio de conocimientos. Se transformó en un método de comunicación, largas historias de supervivencia y luchas contra la esclavitud. Pequeñas semillas eran ocultadas entre trenza y trenza con forma de palabras. Una gaditana a favor del Levante. Muchos besos y feliz fin de verano. Siempre me ha interesado la historia prehispánica de Canarias. Para unos una conquista y para otros, como para mí, una invasión. Las islas fueron invadidas de manera distinta, algunos por el comercio, muchas con guerras, y otras, como la isla de Tenerife, que fue la última en ser invadida, fue un verdadero genocidio. Exterminaron al pueblo guanche y los que sobrevivieron los vendieron como esclavos en distintos lugares de la península o de Venecia. Recomiendo Los 9 reinos de Santiago Díaz. Es una novela con mucha dramatización, pero que es entretenida y retrata ese momento. Atlántica desde Canarias y un brindis por el Faro. Hola fareros, fareras, soy Inma, la manchega intrépida. Pues historia es la casa donde yo vivo. Tiene gran historia, porque yo vivo en lo que fue un antiguo convento. Detrás de mi casa hay una iglesia, que es la iglesia de las monjas franciscanas, y entonces pues yo vivo en lo que era el claustro, que antes de ser franciscana fueron clarisas, y entonces yo vivo en donde estaban el claustro de las beatas clarisas, que luego pasaron a monjas franciscanas. Así que imaginaros, mi casa tiene todo el techo de madera, tiene columnas, porque era por un patio por donde se paseaban. Así es que vivo en una casa con una gran historia. La guerra de Vietnam enfrentó entre 1955 y 1975 a Vietnam del Norte, apoyado por China y la Unión Soviética, con Vietnam del Sur, aliado de Estados Unidos. Murieron millones de vietnamitas y 60.000 soldados de Estados Unidos. Hay magníficas películas y canciones sobre esta guerra. Yo me quiero acordar de la emocionante canción de 1971, Have You Ever Seen the Rain?, de Creedence Clearwater Revival. La escribió John Fogerty, el cantante y guitarrista del grupo. Aunque se ha especulado que la canción puede referirse a la guerra de Vietnam, parece ser que se la dedicó a su hermano Tom a punto de dejar la banda. Así que yo se la dedico a Laura y al equipazo de verano por refrescarnos el verano. Y aprovecho para hacer un guiño por la paz mundial. Besos, Santi de Madrid. El Faro, con Laura Piñero. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y... Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento, a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo.
Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y, aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Hay historias que uno decide contar y otras que en cierto modo terminan por salir porque ya no tienen espacio en nuestro interior. Eso le pasó a Residente con esta canción, René, que es una pequeña biografía. La escribió después de una noche especialmente difícil, según contó, durante una gira en México, en la que se sintió completamente desbordado. Al día siguiente empezó a poner por escrito toda su historia personal, sus recuerdos de infancia, de familia, con sus amigos y sobre todo sus pérdidas y sus miedos. Nadie nos detenía, éramos inseparables, hasta que un día lo mataron entre 4 policías. Mi alegría sigue rota, se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Historia de mi vida. Simplemente es que por las circunstancias tuve que irme lejos de mi pueblo a vivir. Con 17 años, en una residencia, sin conocer a nadie. Estudiar y entrenar. Que si me arrepiento de algo, pues sí, de lo que no he hecho. De lo demás, siempre será mi historia. Bona nit, faristes, Segarreta de la Vall. El temps te fa ser generós, inclús als que no t'han volgut i dient que sí. Adeu, adeu. Dejó de actuar para cuidarnos a los 4 y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestro. Muy buenas, equipazo farero. Pues estaba pensando en qué historia de la historia ha marcado mi vida, pero realmente me ha venido a la cabeza la historia de mi familia, como mi abuela paterna alrededor de una mesa con ella nos contaba las historias de nuestra familia y que han hecho que sea lo que soy. No solo mi abuela paterna, mis otros abuelos, solo mi abuelo materno, que no lo conocí, han contribuido a ello y la verdad es que estoy y estaré eternamente agradecida. Muchas gracias por este verano. Un besito muy fuerte, soy Almudena. Qué maravilla cuando tienes profesores que cuentan las cosas con mucha ilusión. Yo recuerdo en EGB que tenía una profesora de historia que contaba las cosas como si fueran cuentos. Recuerdo que hablaba de un lugar donde medio año era de día y medio año de noche, y que cuando era verano, pues que el sol estaba todo el tiempo fuera las 24 horas. Entonces, en cuanto pude, hice un viaje para allá, estuve en el Cabo Norte y me encantó. Muchas gracias hay que darles a los profesores que son vocacionales. Un saludo desde Corazón Charro en Coveña. Chao. Cada persona, cada cosa, cada lugar, cada época cuenta su historia. Lo que pasa es que no nos detenemos a escucharla. Vivimos tan en el individualismo que en cuanto nos cuentan algo decimos pues yo o pues a mí e interrumpimos constantemente. No escuchamos. ¿Queréis escuchar una historia? Es muy breve. Érase una vez un chaval que se dedicó a enviar notas de audio a un programa de radio simplemente porque le gustaba contar historias. Gracias por un verano tan luminoso. Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario. La importancia de escuchar esas historias, la importancia de esos profesores que marcan nuestro camino, las historias familiares, personales, todo eso se está escribiendo ahora mismo en este faro de verano y nos vamos a ir a pasear con una gran contadora de historias, con la escritora Elvira Lindo. El caminante, la vida que se cuenta en pasos.
Elvira Lindo, hola. Hola. Eres nuestra última caminante y creo que eres la caminante perfecta porque para ti caminar es algo esencial en la vida. Es que no viviría en un sitio donde no se pudiera caminar. Por eso viví un tiempo en Nueva York, porque se podía caminar, en otras ciudades de Estados Unidos no se puede caminar. Estamos justo en el Teatro de la Zarzuela, Sí. donde en junio, si no me equivoco, estrenaste un espectáculo que precisamente tiene que ver con Nueva York. ¿Cómo se cuenta la ciudad de Nueva York desde el teatro? Bueno, creo que fue una cosa original porque fue a través del testimonio de personas, no solo artistas, que habían pisado en Nueva York a lo largo del siglo XX, españoles. A través de esos testimonios yo creo que no solamente se contaba la ciudad, sino que se contaba el siglo. Y empieza con un payaso aragonés, el payaso Marcelino, que probablemente es la persona que más éxito haya tenido en Nueva York jamás, en 1905. No lo he visto, pero entiendo que al final refleja ese Nueva York que fue una gran ciudad de acogida, de cumplir los sueños. No sé si el Nueva York de ahora, que está Trump, pero por otro lado hay un alcalde que por lo que parece va en otra dirección, ¿tiene o no tiene mucho que ver con ese Nueva York de todas esas décadas que reflejasteis? Bueno, Mandani es un nombre, a mí me parece estupendo y que además refleja que hay una esperanza, ¿no? Pero también creo que Trump de momento lo ha intoxicado, lo ha contagiado todo. Entonces yo creo que es un país que tiene que revisarse. En el fondo es un mundo en el que todos los países han de revisarse. Lo que pasa es que Estados Unidos es un imperio, es muy importante para los demás. Entonces yo creo que tendríamos que entrar en un proceso de rehumanización. Es decir, que vivimos en la época de la deshumanización, por muchas razones, ¿no? Por las guerras, los atropellos y porque el mundo está en manos de gente muy desnortada y muy egoísta. Entonces creo que ese Nueva York que hay ahora tampoco es el mío exactamente. ¿Caminamos, Elvira? Venga, caminamos. Si estuviéramos en Nueva York, ¿a qué lugar me llevarías? Ay. Ya sé que tú has lidiado mucho con el Nueva York con frío. Te llevaría por la tarde, por ejemplo, a pasear por un parque que está sobre las vías del... Se construyó esas cosas tan increíbles que a veces hacen en esa ciudad de diseño, por encima de las vías de un tren. El High Line Park. No hay nada sobre ruedas, es solamente pues las personas paseando y tiene unas vistas increíbles. Además se ve el Hudson al lado del que yo vivía, ¿no? Entonces te llevaría paseando desde la que era mi casa, en la 107, hasta este parque encima de las vías. Y luego acabamos y te llevo, pues, por ejemplo, a un club de jazz que había cerca de mi casa que se llamaba Smoke. Podríamos cenar algo mientras escuchamos música. Qué maravilla de plan. Y más allá de Nueva York, ¿tienes una ciudad favorita para caminar? Bueno, Madrid, es que Madrid ha sido mi ciudad muchos años, aunque yo he sido una persona muy nómada, ¿sabes? Ahora mismo tengo mucha conexión con Valencia, Sí. donde paso parte del tiempo y es una ciudad también muy bonita para caminar. Pasé también un tiempo, 2 o 3 años en Lisboa. Lisboa lo que tiene son las cuestas, claro, pero es una ciudad maravillosa. Lo que pasa que creo que ahora mismo está casi vendida al turismo y claro, yo también no he vuelto. Quiero volver dentro de poco y también recuerdo una Lisboa muy, a pesar del turismo, del que yo también formaba parte, pero muy auténtica. Entonces me da miedo que haya perdido esto que están perdiendo tantas ciudades, ¿no? En favor de lo vulgar, que es que todas las tiendas se parezcan, que todas las ciudades del mundo se parezcan, ¿no? Sí. Entonces que parezca que no te hayas mudado a otro sitio, ¿no? Eso es lo que más miedo me da, ¿no? Y creo que es el momento de que haya más contestación en las ciudades. Sí. Es decir, que tenemos que tener más presencia los vecinos, los ciudadanos, ¿no? Hay Creo que reivindicar la vida de barrio, ¿verdad? Totalmente, También. una resistencia. Al fin y al cabo, yo mira, cada ciudad en la que he vivido y cada pueblo también, ¿no? Lo que he intentado, creo que se habla mucho, se pone mucho el acento en los amigos íntimos.
yo tengo muchos amigos íntimos, tengo amigos de... No, pero es que tu vida lo hace la gente conocida de todos los días. Es decir, que el amigo íntimo está muy bien, la amiga que tienes, si la llamas cuando hay un problema, pero tu vida en realidad comienza cuando bajas a la calle, vas a comprar el periódico, vas a, ¿sabes? A tu panadería, y esa es la vida que a mí me gusta diaria. Si yo no tengo esa vida diaria, porque mi barrio ha perdido todo el carácter, si no tengo esa vida, pongamos, de los 20 primeros minutos del día, pues entonces, es que, ¿en qué vivo? No puedo vivir en mi casa viendo las redes todo el tiempo, viendo las pantallas, o que me cuenten el mundo constantemente, ¿no? Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Bueno, otro reportaje el pasado domingo que publicaste, otro artículo, te fuiste con una psicóloga que trabaja en la España rural, con gente mayor, que trabaja el tema de la soledad no deseada. Me hizo pensar en tantas cosas, me hizo pensar en la España rural, en cómo están nuestros mayores, qué estamos haciendo mal con los mayores y con la zona rural en España. Yo creo que nos hemos fijado muy poco y que, es decir, que la gente progresista que cree en la mejora de la vida de la gente tenía que haber estado más presente en esas zonas rurales, ¿sabes? Entonces, todo depende al final de la voluntad de unas pocas personas que son muy voluntariosas, que son muy buena gente, que se van allí, que trabajan, etcétera y tal, ¿no? Pero tenía que haber habido más, creo, más atención política, porque además vienen tiempos muy difíciles con el cambio climático, etcétera, y tenemos que ver las necesidades que tienen todos estos sitios. Creo que tenemos una visión incluso política muy cercana en lo que es la zona urbana, que es la que generalmente vive la gente que escribe, la gente que habla por la radio, la gente... Entonces, pues nuestra visión de la ciudad e incluso de las cosas que nos preocupan. Yo este verano, Laura, he leído muchas cosas sobre el físico de las mujeres, sobre la exposición de las tetas en la playa, sobre la delgadez, sobre todas esas cosas. Yo, que paso mucho tiempo en un pueblo, te puedo asegurar que eso preocupa muchísimo menos. ¿Ah, sí? En las ciudades nos preocupa más el físico. Yo creo que preocupa mucho más, lo ponemos en un primer orden. Es verdad que hay cosas como la extrema delgadez, etcétera, que dices, madre mía, ¿dónde estamos volviendo? La extrema delgadez. Sí. Y además, lo que pasa, que también creo que incluso las personas que decimos, no podemos estar tan preocupadas y con tanta... No podemos tener tantas obsesiones con respecto al físico. Pero las tenemos. Sí. Entonces hay que ser sincera. Hay que tener cierta sinceridad. Sí. Entonces yo veo pues muchos vídeos en Instagram, muchas noticias, muchas tal, de mujeres que tienen un discurso muy elaborado sobre que no hay que estar tan pendiente de esas cosas. Pero yo conozco a todas esas mujeres y sé que les preocupa muchísimo. Sí. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tratar de pararnos un poco y pararnos un poco. Entonces, yo te digo que ya que vivo, es como yo trato de acordarme de cómo era mi madre, mis tías, todo esto, y creo que había una aceptación mayor de la edad. Por ejemplo, es decir que decían, bueno, yo he cumplido, pero no una aceptación, ¿cómo te diría? No resignación, sino que decías, pues es que estoy en otra época de mi vida, etcétera, porque luego llegaba una boda y se arreglaban todas muchísimo, ¿sabes? Y tú lo habrás visto en tu madre, en tu abuela, ¿sabes? Si me tuvieras que llevar a un lugar relacionado con tu infancia, ahora que estabas mencionando a tu madre y a tu familia, ¿dónde me llevarías? ¿Me llevarías al corazón de ese libro donde recreas ese pueblo de la infancia? Sí, quizás. Por ejemplo, te llevaría ahí, pero te puedo llevar, no es imposible, Laura, te puedo llevar cuando tú quieras. Hay muchas cosas que ha perdido ese mundo. Pero sigue existiendo. Pero sigue existiendo, tiene un paisaje precioso y yo te llevo cuando quieras.
¿Y cómo eran tus veranos allí? Muy libres. La libertad tenía, bueno, tenía sus peligros, ¿no? Porque la verdad es que éramos libres como conejos, ¿sabes? O sea que, pero tenía sus peligros, oye, que había también gente malintencionada, o, ¿sabes? Pero, y los niños andábamos por allí todo el día, pero, y teníamos que crear nuestro propio código de conducta muchas veces, ¿sabes? Porque ahora está todo muy regulado por los adultos, ¿no? Pero yo creo que no nos apañábamos tan mal. Es verdad que ahora se habla mucho de los bullying, de todo esto, y los hay, desde luego que los hay, pero yo creo que, en fin, había como una especie al final de regulación natural, y yo me he criado en la calle. Cuando ya vine a vivir en Madrid con 12 años en mi barrio, he estado en la calle, he ido y he vuelto. Claro, es que yo he vivido en un mundo donde jamás me he ido a buscar al colegio, ¿sabes? O sea, pero ni aun diciéndole yo a mi madre a veces, porque hay un señor que no sé qué, y mi madre, pues cámbiate de recorrido, ¿sabes? O sea, que mis padres es que no iban a los colegios, y mira que yo, por nuestra vida, he tenido varios colegios, nunca han ido a buscarnos, ¿no? Entonces, había una parte de la vida que tú sabías que era secreta. Yo creo de verdad que hay que ser sincero, que el mayor peligro en las ciudades son los coches. Sí, para un niño, o sea, bien dicho, cierto. cierto. Que creo que un niño, o sea, tú no puedes dejar a un niño de 8 años andar por aquí, por donde estamos nosotras ahora. Pues, ¿cómo vas a dejar a un niño libre si le puede pillar un coche? Y Elvira, ¿este tipo de educación libre que tú recibiste en este sentido marcó tu manera de ser madre? Claro, yo como tenía esa culpabilidad de las madres, que creo que no tenía mi madre, porque mi madre, claro, era tan otra vida de madre, pero como tenía esa culpabilidad de madre de los 80, que es como un sello, ¿sabes? Yo salía, he presentado programas en la radio despertador, pues imagínate que ahora me tenía que levantar, ¿no? Entonces, luego estaba muy preocupada, quería que... Sí, tal vez he sido sobreprotectora, tal vez, no lo sé, pero el resultado, mi hijo ha salido muy libre, porque creo que ha tenido una vida estimulante a mi lado, entonces creo que... Sí, le gusta hacer su vida. Fíjate, la primera vez fue a un colegio que tenía que coger una ruta, y se pasó todo el año diciéndome, quiero ir en el metro, ya soy muy mayor, tenía 11 o 12 años, ya soy muy mayor, quiero ir en el metro, quiero ir en el metro. Y para mí suponía, de verdad, o sea, que ver al niño de 11 años cogiendo el metro, entonces pues le fuimos acompañando, tanto Antonio como yo le fuimos acompañando al colegio en el metro varios días y tal. Muy bien, empecé a ir en el metro. Al cabo de 2 o 3 meses me dice, ya he probado otros recorridos, porque he tomado el transbordo aquí y allá, o sea, se había aprendido el metro. Y yo le eché una bronca, le dije, yo te dije un recorrido, tú tenías que seguir ese recorrido. Bueno, ya no lo pude parar. Claro que a estas alturas se conoce el metro de Madrid como la palma de su mano, pero la libertad es una cosa, es que en realidad tienes derecho a ella. Tienes que poner, yo creo que los límites en un niño es en que sea considerado con los demás, en que sea agradecido, en que vea a las personas, que yo a veces pienso que a veces los niños les cuesta salir de cierta... burbuja. Sí. Que vea a las personas, da las gracias, mira cómo se ha portado contigo, mira cómo te quiere, mira todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí tienes que poner límites tal vez a su egoísmo, a las cosas que tú veas en su carácter que interfieren en la inocencia, en la bondad, en todo eso. Pero lo demás, en sus movimientos, hay que dejar, por mucho que nos cueste, hay que dejar un poco que se muevan, ¿no? ¿Con quién te apetecería dar un paseo? Uy, pues es que ya hay mucha gente que si yo te hablara solo desde un punto de vista estrictamente personal, tal vez diría mi madre, porque es la persona con la que me hubiera gustado tener muchas conversaciones y no tuve.
Se Entonces, murió muy pronto. Claro, muy pronto. Fíjate lo que es morirse con 48 años. O sea, Es nada. Nada. Pero luego de gente que, pues mira, tanta gente interesante he conocido, desde Fernando Fernán Gómez, que tanto sabía de Madrid, de la noche, de todas esas cosas, pues del brazo me daría un paseo con él. Sí. Elvira, ¿cuántas historias, reportajes, libros han podido nacer caminando? Por ejemplo, una palabra tuya, que están esas barrenderas. Es que yo me cambié a un piso en la Puerta de Toledo, entonces me asomaba al balcón y veía que en un destacamento de esos de basuras de Madrid salían en parejas los basureros. Pero en este caso empezaron a salir basureras cuando empezó a haber basureras. Claro. Que no había barrenderas y que no había. Entonces yo las veía salir hablando y tal, las veía salir arregladas. Era una cosa que me parecía, yo decía, mira qué bonito, salen arregladas y salen charlando, y alguna llevaba la radio aquí, que luego creo que lo prohibieron, lo de escuchar música mientras estabas trabajando. Todo eso yo lo conecté con encontrar un libro, con encontrar un niño en la basura, y entonces de ahí nació el libro. Pero fue de observar a las personas en su trabajo cotidiano, que eso es algo que a mí me produce mucha curiosidad, cómo hace la gente su trabajo. ¿Y a la ciudad se la conoce más al amanecer o cuando cae la noche? Bueno, el amanecer es algo a descubrir, porque yo les pedí al Ayuntamiento de Madrid que me dejara viajar y pasear con las barrenderas. Me asignaron ahí por Pacífico, fui hasta la estación de Atocha, y en realidad casi todas las cosas que se cuentan en su vida, de su día a día, las viví en alguna noche que pasé con él. Bueno, paseaba yo, ellas estaban haciendo su trabajo, pero contaban cosas interesantísimas. Sí. Tenemos que terminar ya el camino aquí, pero no te he preguntado, ¿sueles escuchar música, podcast, la radio cuando caminas? Mucho. Y quiero quitármelo porque creo que de alguna manera te hace estar dentro de... O sea, como que te creas una banda sonora que te puede modificar el estado de ánimo. Yo soy muy ecléctica, sabes que me gusta todo tipo de música. Puedo llegar hasta el reggaetón, o sea, desde luego la copla, la música clásica, la música de los años 30 americana, o sea que hago todo el elenco. Pero creo que es un vicio. Y que hay que tratar de escuchar, o sea, ya ves a mucha gente que está completamente obsesionada con sus teléfonos redes, móviles, con todo eso, ¿sabes? Entonces, si tú te das cuenta de que los demás se van a chocar contigo porque están mirando su teléfono, etcétera, pues también tienes que mirarte a ti y decir, bueno, yo estoy aquí escuchando como una banda sonora que me hace ver la calle de otra manera. Es decir, que estoy modificando hasta la luz de la calle, porque la música es probablemente el arte más que te llega más inmediatamente al corazón. Yo creo que más con mi trabajo hay que quitarse la música y hay que escuchar el sonido de la calle y ver si alguien te sonríe. Mira, ahora nos ha sonreído mucha gente así al en este paseo. En este paseo, sí. Elvira Lindo, muchas gracias por ser nuestra caminante de hoy. Eres música, eres radio y da gusto escucharte hablar, y también eres una persona que sabe escuchar, así que son cosas que hemos intentado tener este verano. Muchísimas gracias. A saber escuchar he aprendido, ¿eh? Quiero decir que todo el mundo puede observarse un poco a uno mismo y decir, ¿sé escuchar? Yo creo que se aprende, con un poco de interés se aprende y te vas a casa de vuelta con historias. A mí, mi marido siempre me dice cuando llego a casa, cuéntame una de las cosas que te han pasado. Y es verdad, pero eso es por la pura observación. Oye, que no se me olvide el guiño que te hizo Ignatius en este programa, diciendo que tu humor, tus columnas han sido para él fundamentales para hacer humor y para su profesión. Ignatius es una persona maravillosa y lo que me sorprende es que
la gente a veces no se dé cuenta de que dentro de esa persona con ese aspecto tan excéntrico y que grita y que dice cosas a veces tan extravagantes, no se da cuenta de que seguramente en su alma de cómico hay una persona, hay algo muy sensible dentro, ¿no? Entonces tiene una persona llena de ternura, de bondad. Y cuando hay una mezcla de inteligencia y bondad, eso es irresistible. Pues Elvira Lindo, muchas gracias. Esto es como Bad Bunny. Es como Bad Bunny en bicicleta. Sí, la verdad. Pues lleva el adiós, mismo look. Bad Bunny. Adiós, Bad Bunny. Directos a Nueva York. Hasta Adiós. luego. Gracias, Muchas Elvira. gracias. El Faro, con Laura Piñero. Loving you isn't the right thing to do. How can I ever change things that I feel? If I could, maybe I'd give you my world. How can I when you won't take it from me? You can go your own way, go your own way. You can call it another lonely day. ¿Cuántas historias cuentan las canciones? Esta, versionada por The Cranberries, está basada en la historia real de una ruptura sentimental y musical, y quizá no haya una manera mejor de decir no me cuentes más historias. So you wanna do? If I could, baby, I'd give you my world. Hola, buenas noches. Con la palabra historia hay un montón de expresiones que hacen referencia, por ejemplo, a logros del pasado. Alguien ha hecho historia o alguien pasará la historia. También hacen referencia a mentiras, por ejemplo, no vengas con historias o déjate de historias, o a complicidad, el resto es historia o se ha montado una historia en la cabeza. Gracias a todo el equipo por este histórico verano. Saludos, Esparrel, desde Norte Norte. Hola, ¿qué pasa, fanfareros? A propósito del otro día con el Faro mentir, pues me viene a la cabeza para hoy la expresión no me cuentes historias, que sirve como para mostrar incredulidad ante una explicación que parece falsa o inventada. Y toca despedirse del equipo de verano. Qué rápido se ha pasado, Macaulay Culkin. Un placer haber compartido con vosotras estos ratitos veraniegos. Desde Valladolid, soy fan fatal. Rubén, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. ¿Cómo me gusta a mí también tener a alguien cerca que controle de historia para ir contándome en un museo o en una ciudad? Y yo creo que tus nombres propios también son una manera de retratar la historia del presente, y quién sabe si a lo mejor en el futuro se pueden utilizar como cápsulas del tiempo. ¿A quién nos traes hoy? Pues hoy ponemos el nombre de Alex y de Aria a un problema que viene sucediendo desde hace años y que en los últimos meses se ha agudizado. Hablamos del desabastecimiento de tratamientos hormonales que afecta especialmente a mujeres trans y mujeres premenopáusicas y también a mujeres en menopausia. La situación se ha repetido por farmacias de toda España. Mujeres que acuden a comprar su tratamiento hormonal habitual, medicamentos como Lenceto o Climodien, y reciben la noticia de que no hay y tampoco pueden pedir al fabricante porque hay desabastecimiento. Están indicados para mujeres menopáusicas, aunque es clave en el día a día de personas intersexuales y trans. Alex Candela tiene 30 años y recibe este tratamiento desde que inició su transición hace 5 años. Al principio no me alarmé porque la verdad que es bastante normal y cada X meses solía ocurrir, pero claro, empecé a llamar a una farmacia, a otra, y cuando ya llevaba 86 farmacias llamadas, ahí ya me empecé a alarmar porque dije, ostras, esto ya se está yendo de las manos, porque al final
es un tratamiento que al final tanto las mujeres trans como las mujeres que están en premenopausia es un tratamiento que necesitamos. Al problema del abastecimiento se suman las listas de espera para acudir al especialista para que le receten otro tratamiento, como por ejemplo explica Aria, de 27 años. Me quedé sin ellas, me tiré un mes sin poder hormonarme, porque claro, de aquí a que te vea el médico para prescribirte, o sea, el endocrino, también te puede pasar unos 3 meses. Fui a la farmacia, me dijeron que una amiga, me hice un tour por las farmacias que había por la zona y en ningún lado. Es que no podía ni pedirla, como ya era más masivo esa situación, empezaron a los médicos de cabecera a sustituir en vez de tener que ir hasta el endocrino porque ya era más costoso. Como ellas, muchas mujeres trans en España y mujeres menopáusicas han alzado la voz contra un problema que lleva años afectando a este tipo de medicamentos a nivel mundial y empieza también ahora a salpicar a sus alternativas. Yolanda Galeana es farmacéutica especializada en salud hormonal y menopausia. ¿Qué está pasando con Lenceto? Tiene una aplicación muy fácil, estaba dando muy buen resultado, pero claro, ahora no está y tenemos que pasar a otro formato, a un gel de estradiol también que se llama Oestraclim. ¿Qué ocurre ahora mismo? Sí que estamos ya las farmacias teniendo problemas puntuales de desabastecimiento de este gel. De ahí podemos pasar la derivación a un parche, pues que ahora algunos de los parches ya están entrando en falta verificada ya por la Agencia Española de Medicamentos. Esto es un dominó, poco a poco están cayendo todas las fichas y ya no hay medicamentos casi disponibles para poder abarcar toda la demanda. Y Rubén, ¿qué efecto tiene este medicamento para que puedan beneficiarse mujeres de diferentes colectivos? Pues es cierto que el Lenceto es un medicamento indicado, como el resto de alternativas, para combatir esos efectos de la menopausia, pero al final redunda en la falta de estrógenos que también experimentan efectivamente las personas trans. Este medicamento Lenceto va a paliar todos los síntomas del déficit estrogénico que sufrimos las mujeres, desde sofocos, sudoraciones, alteraciones del sueño, pero va más allá, porque también tiene una labor preventiva de todas las alteraciones que podemos sufrir. Lenceto es el más popular por su eficacia para la aportación de estrógenos y por su fácil aplicación, es a través de la piel con un dosificador. Las alternativas existentes, sin embargo, tienen algunos inconvenientes. Era el medicamento estrella porque el gel que hay en el mercado le cuesta un poco más a la hora de la absorción y en el caso de los parches puede producir alergias en el punto de aplicación. Lo noto mucho más fuerte el tratamiento, los cambios psicológicos, el cansancio, la fatiga, la masa muscular, también el tener que llevar el parche, las reacciones alérgicas de la piel. En mi caso no me siento nada bien, voy con ronchones por el cuerpo básicamente. Perder el acceso a este medicamento es especialmente dañino para las mujeres trans que, si además han pasado por la operación de reasignación de género, necesitan de este medicamento el resto de su vida. Está la cosa fatal, sobre todo las personas que estamos reasignadas. Es que nuestra salud corre en ellos. Otra cosa es que no te hayas reasignado y pues el cuerpo vuelve un poco para atrás, digámoslo a mal hablado. Pero en ese caso es que como no tenemos hormonas, el cuerpo no produce. Es un riesgo que te lo dicen antes de operarte, lo firmas y eres consciente de ello, de que te tienes que hormonar toda la vida, porque tu cuerpo no lo reproduce. Por el momento, las autoridades farmacéuticas no terminan de confirmar cuándo se prevé el reabastecimiento de este medicamento. ¿Y mientras tanto? Pues mientras tanto, las alternativas no solo suponen algunos inconvenientes, sino que también en ocasiones un mayor coste. Porque las hormonas del Lenceto son 30 céntimos y ahora me lo han dado en crema y es un tubo de crema que vale un poco más de 20 euros. Muchas seguidoras se pusieron en contacto conmigo porque estaban desesperadas. Muchas de ellas me contaban que a lo mejor no tienen incluso el poder adquisitivo para poder llegar a pagar un tratamiento hormonal de 20 euros cada 3 semanas o cada 4 semanas. Este escenario ha empujado a muchas mujeres a buscar alternativas incluso fuera de sus ciudades con el coste añadido que esto supone. Y esto no es un problema solo en España. Me han llegado mensajes desde Australia, Estados Unidos, Colombia. Mira, casualmente de Portugal no. En Portugal cuesta el doble el Lenceto. El comercio paralelo europeo es algo legal siempre y cuando no quede en desabastecimiento el país del que sale. Sobra sé que hay mujeres en Galicia que están pasando a Portugal a comprar Lenceto. Es una cosa extraordinaria y lo están adquiriendo a un precio que es el doble del precio que hay en España. Rebuscando, moviéndome a otras ciudades y demás, lo iba encontrando, pero claro, al ser un tratamiento que si no es por la seguridad social es muy caro, era raro que alguien tuviera en stock. He llegado a conducir hasta 1 hora para poder conseguir el tratamiento hormonal. Vas donde haga falta cogerlo porque al final es algo que necesitamos. Tanto las mujeres que consumen estos fármacos como los expertos coinciden en que en España falta un sector fuerte en torno a los tratamientos hormonales. Que ahora, después de tanto tiempo trabajando, esté ocurriendo esto, significa que el trabajo que estamos haciendo está dando resultado y las mujeres están perdiendo el miedo al tratamiento hormonal
hormonal en menopausia. Pero por otro lado, hombre, insistimos, la industria farmacéutica debe ponerse a la altura de cómo está evolucionando la sociedad femenina a partir de los 50 años. A nosotras como mujeres trans no hay un tratamiento que nos estén dando a nosotras para una mejor vida o una vida más cómoda. Nos están dando un tratamiento para una mujer premenopáusica. Reivindico un poco la inversión de tiempo y dinero para hacer un tratamiento hormonal para las personas trans. Qué interesante, Rubén, y qué tema tan desconocido. Qué bien que le hayas puesto voz. Sí, totalmente, porque lo que decimos a lo largo del reportaje es que este medicamento es clave para la vida y para la salud de estas personas. Muchas gracias por estos nombres propios. No te vayas, que ahora nos despedimos. Ahora te veo. Hola, fareras de Luisa. De todas las historias me atraen en especial las del Antiguo Egipto, y hay alguna curiosa como la que se refiere al reposacabezas, que utilizaban en lugar de cojín o almohada. Se trataba de una base, un soporte vertical y una superficie superior un poco curvada donde apoyaban la cabeza. Estaban siempre hechos de materiales rígidos. Estos reposacabezas tenían una doble función. En vida de la persona eran necesarios para preservar los complicados peinados y para mantener la cabeza alejada del suelo y evitar así que los insectos se les pasearan por la cara. En la tumba, tras la muerte, estos soportes simbolizaban la protección y la regeneración del difunto. Existen varios ejemplares repartidos por distintos museos, entre ellos el Museo Británico. Buenas noches, muchas gracias. Hoy se está escribiendo una página de la historia. Bueno, se está continuando un capítulo. Aquellos hombres, tal vez homínidos, de la Edad de Bronce, esculpieron todo ese joyero del que hasta anoche disponía Villena, el tesoro de Villena, un puñado de oro que hoy ha desaparecido. Lo peor de todo, que se pierde la historia y que los ladrones solo le van a dar el valor monetario, su peso en oro. Lo demás lo estamos perdiendo. Salud para todos, soy Paloma Brava. Acabáis de señalar la historia de Egipto y este robo del tesoro de Villena, y de ambas cosas vamos a hablar con la invitada que está hoy en nuestro feed del Faro. El feed del Faro. Nombres propios tras la red. Estamos en la hora del feed del Faro, ya cerrando el programa, y hoy debo decir que me hace especial ilusión nuestra invitada y que conecta muy bien con el tema de esta noche, con la historia. Hola, Sara. Buenas noches, Laura. ¿A quién le toca hoy para cerrar por todo lo alto este feed del Faro? Pues hoy viene al feed Lidia Merenciano, nacida en Segovia en el año 2000, es graduada en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y ha hecho el máster en Antropología Física de la Universidad de Alcalá. Desde el año 2022 se especializa en la divulgación cultural en redes sociales con vídeos como este. Acaban de descifrar parte del lineal B. Un equipo de la Universidad de Cambridge acaba de lograr descifrar 2 logogramas, es decir, 2 símbolos de esta misteriosa escritura de la Edad del Bronce. Pero no se tratan de 2 logogramas cualquiera, ya que colabora en distintos medios como El Diario.es, Historia National Geographic y Clan TV. Buenas noches, Lidia, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, encantada de saludarte. Ahora comentaremos que también eres autora de varios libros, pero estábamos hablando, Sara y yo, antes de entrar, que ya que te tenemos aquí, tenemos que preguntarte por una de las noticias del día, el robo del tesoro de Villena. ¿Cuál es su valor histórico y cómo estáis los arqueólogos? Bueno, lleva siendo un día súper intenso. Para mí los jueves suelen ser el peor día de trabajo siempre, y hoy ha coincidido que de repente estaba yo haciendo mi artículo, de hecho, para National Geographic, que escribo para la revista Historia jueves y lunes, y justamente mi jefa me ha dicho, oye, es que acaba de saltar esto, tenemos que meternos a ello, y en el momento ha sido caótico. Fíjate que, claro, yo nunca he experimentado el mundo de
las noticias y de La cómo lo última podéis, hora, ¿no? claro, cómo podéis hacerlo vosotros, porque al final los hallazgos arqueológicos en las actualizaciones pueden esperar un poco. Sí. Entonces se me ha hecho como muy extraño, pero sí, o sea, el valor que tiene el Tesoro de Villena es que es un conjunto arqueológico único, no solamente único en España, sino único en el mundo. Es comparable, lo dicen los expertos, con las tumbas micénicas. Estamos hablando de algo completamente impresionante, un tesoro de oro que se puede considerar un tesoro de verdad, no como mucho que siempre que cualquier cosa es arqueológica es un tesoro, no es cierto, pero el Tesoro de Villena sí que lo es. Es una pérdida que puede, vamos, es que, o sea, simplemente me pongo nerviosa de pensarlo porque el Tesoro de Villena no se ha llegado a estudiar tanto como debería haberse estudiado y como a los expertos les habría gustado hacerlo. Así que es una pena muy grande. Pues ojalá se recupere y ahora sí que sí arrancamos con tu historia. ¿Qué te impulsó a ti a crear contenido en redes? Y si alguna vez te han dicho esto de que la historia es aburrida, de que no pueden, las redes y la historia no pueden ir juntas. 100%. Siempre que me infiltro un poco, siempre me siento muy infiltrada en los ámbitos de creadores de contenido. Cuando alguien me pregunta, ¿y tú qué haces en redes sociales? Y les digo, yo hablo sobre arqueología, la gente te suele mirar como... ¿En serio? ¿Y te dedicas a esto? Es algo que es normal y yo lo entiendo al final. La divulgación es un nicho, cada vez somos más porque yo cada vez veo más gente, pero es cierto que no deja de ser un nicho para café para cafeteros. Yo empecé en redes sociales porque estaba cabreada. Ay, porque, bueno, yo estaba en mitad de la carrera, me pilló por medio de la pandemia, entonces pues yo estaba bastante desencantada con la idea de la arqueología y porque al final la arqueología es una carrera que es muy física y muy material y de tocar cosas y estar desde tu casa, además que yo he vivido toda mi vida en Segovia, estudiando en Madrid, pues estaba lejos incluso de la universidad, no estaba en ese mood, era todo muy anticlimático y de repente me salió un vídeo de una persona asegurando que en 500 años cuando los arqueólogos descubran tu cuerpo van a pensar tal, tal y tal. Yo dije, eso es totalmente mentira. Entonces decidí hacer un vídeo respuesta a ese vídeo, bastante cabreada, y a la gente le interesó lo que le tenía que contarle. Vamos a escuchar un vídeo en el que creo que quizás hablas de el mayor bulo de la historia. Los hombres cazaban en la prehistoria y las mujeres se quedaban a cuidar la cueva. Esto no es machismo, es historia y arqueología. Evidentemente, nada de eso es cierto. Pero este puede ser el bulo que más veces se ha repetido a lo largo de la historia y que más afecta a la manera en la que vemos el pasado. Incluso cuando la arqueología y la historia nos cuentan una Claro, realidad esto es muy súper distinta. llamativo ¿Por qué porque no? realmente nosotros, como humanos del siglo XXI, vemos las cosas del pasado como nos da la gana, por así decirlo, ¿no? O sea, vemos las cosas del pasado con nuestros propios estereotipos, con nuestros propios cánones. ¿Cómo consigues tú como arqueóloga intentar meterte un poco en qué podía pensar esa persona de la prehistoria, o ya no pensar, sino vivir? Eso es algo muy complicado y creo que para ser un buen arqueólogo tienes que partir de la base de que la arqueología tiene sesgos. Ahora, la razón por la que vemos imposible pensar en mujeres cazando y hombres quedándose en la cueva es por los prejuicios que hemos desarrollado durante los últimos 2 siglos, especialmente el siglo XIX. No tiene nada que ver con la idea que tendrían hace 5, hace 10 y menos hace 20 siglos, que es cuando estaríamos hablando de ello. El registro arqueológico está sesgado. Lo que nos llega a nosotros no es toda la verdad, ni es todo lo que se podría encontrar. Entonces hay que partir de esa base de que nunca vamos, y eso también es una pena, ¿no? Nunca voy a saber lo que estaban pensando hace 25.000 años, nunca lo vas a saber. Entonces la gracia, y creo que lo importante y lo que te define como buen profesional es no dejarte llevar por tus propios prejuicios e intentar verlo desde la manera más transparente posible, en que es imposible. O sea, ya sabemos que al final el ser humano es un ser que tiene pensamientos y que tiene sus propios gustos, y al final la exposición en lo que tú has vivido, lo que te han dicho desde pequeño, influye muchísimo. Tienes 2 novelas publicadas, Penélope y Los anatomistas, que está aquí en la mesa, ambas con Ediciones B. ¿Qué nos puedes adelantar de ellos para animarnos a leerte? Entiendo que conectan con la historia. Las dos parten de una base arqueológica de una manera muy diferente. La primera, Penélope, evidentemente, hablamos de la Grecia arcaica, la Grecia antigua, la Grecia de la Odisea de Homero, que ahora que está muy de moda la Odisea, todo el tema, y además el discurso que al parecer, bueno, y que al final no se le da demasiado bien escribir personajes femeninos. Entonces creo que en momentos como este en el que todo el mundo
la literatura clásica y las grandes epopeyas griegas vuelven otra vez a estar en el punto de mira, creo que es importante hablar sobre los personajes femeninos y cómo a través de ellos hemos vivido la historia, que conecta perfectamente con la idea de las mujeres y las cazadoras y todo lo demás. Pero mientras Los anatomistas, que salió en junio de este año, que va sobre estudiantes de medicina en la Universidad de Edimburgo, siglo XIX, radicalmente diferente, pero también parte de una base histórica, la base de la historia de los ladrones de cuerpos. No sé si los habéis escuchado alguna vez. Sí. Además es un tema que me llama mucho la atención, o sea, que de esto partes para hacer una ficción. Efectivamente, siempre he estado muy obsesionada con la idea y con todo lo que hicieron simplemente para vender cadáveres a las universidades, y decidí preguntarme qué es lo que pasaría después de esto, y así nació la novela. Claro, Lidia, es que tú eres especialista en arqueología de la muerte. Nos cuentas descubrimientos como este. Se ha encontrado un fragmento de la Ilíada dentro de una momia en Egipto. Habéis escuchado bien, porque se ha encontrado un texto de Homero que formaba parte de una momia de época romana. Y no es solo que formase parte del embalsamamiento propio de la momia, sino que es la primera vez en la historia de la arqueología que se encuentra un texto literario para lo mismo. Ya que cuando este tipo Estos de papiros descubrimientos siempre nos parecen muy impresionantes realmente, y más cuando tienen tanto que ver con la muerte, con los enterramientos, ¿no? De todos estos, ¿cuál es el hallazgo que más te ha sorprendido? ¿Cuál es el hallazgo que, estando en casa, dices, ¡buah! Ahora solo voy a poder leer cosas sobre esto, de todo lo que me despierta? Pues fíjate, justamente el que habéis puesto a mí me llamó muchísimo la atención, porque cuando yo hablo de que soy arqueóloga de la muerte, todo el mundo piensa automáticamente en Egipto y piensa automáticamente en momias, y nada más lejos de la realidad. Yo, de hecho, si me tuviese que encasillar en un periodo, lo que más he hecho ha sido medieval, entonces para nada egipcio. Entonces me pareció muy interesante porque yo sé los procesos básicos de momificación, entiendo los procesos físico-químicos que van al respecto, pero la idea de que hubiese una persona que decidiese, o que tanto la persona que se enterró como la persona que lo hizo, que decidiese meter un texto así dentro de una momia, me pareció fascinante. Es una genialidad. Es una cosa que me encantó, la verdad. Qué bueno. Oye, ¿crees que se podría divulgar o enseñar mejor la arqueología en particular? Porque, mira, yo tuve un contacto de adolescente casual con la arqueología, que me apunté a un curso en la Universidad Popular de Cartagena, que era ir a las canteras romanas que hay allí, y bueno, era la más jovencita de todo el grupo, y a mí me encantó, pero también me desmontó muchos tópicos en torno al trabajo del arqueólogo. Vi el valor y el trabajo tan duro, la necesidad de financiación, esas, yo creo, características que tenéis que tener, como la paciencia, el estudio. ¿Crees que podríamos hacerlo mejor en este sentido y dar a conocer mejor la profesión y que todos seamos pequeños arqueólogos? Totalmente. Hay muchas veces que la gente tampoco se sabe muy bien la diferencia entre la arqueología y la historia, por ejemplo, que es normal, porque al final no dejan de ser dos disciplinas que son hermanas, entonces es complicado ver la diferencia entre la una y la otra si no estás en el campo utilizándolas. Pero sí que es cierto que la arqueología siempre se ha visto como algo muy de Hollywood, algo muy falso, cuando realmente hay arqueólogos por todas partes, y muchas veces nos encontramos arqueólogos todos los días y no sabemos que están allí, porque pensamos que son albañiles o capataces de obra, y realmente son arqueólogos que están allí. Que te manchas las manos. Efectivamente, la mayor parte de la arqueología ahora mismo en el país la sostiene lo que se llama arqueología profesional, que son los arqueólogos de empresa, que son los que están controlando obras, controlando movimientos de tierra, y pues al final no tenemos un aspecto que se diferencie mucho de un albañil. Entonces, la arqueología está muy romantizada, y eso es muy bonito en ciertas ocasiones, pero muy malo. Al final la gente no piensa que sea algo de verdad, no piensa ni que sea un trabajo, ni que sea una carrera de verdad. Se piensa que simplemente, de hecho, lo que más me dicen cuando se enteran de que soy arqueóloga, me dicen, ¡qué bonito! Y ya está. O sea, es como que... ¿Y de qué trabajas? Creo que eso es un problema, y necesitamos más gente comunicando este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me da mucha pena que las únicas veces que se acuerden de los arqueólogos sea en momentos como el de hoy, por ejemplo, con lo del tesoro de Villena. Sí. Que se podría hablar de la importancia que tiene el tesoro y por qué habría que protegerlo. No se puede proteger una vez que ya se ha perdido. Pasó el año pasado en Segovia, se descubrió la huella más antigua de la historia, que pertenecía a un neandertal, y poco después se destrozó el yacimiento. Pero ahora ya es tarde. Ahora es tarde, ahora cuando te has dado cuenta de todo lo que se ha venido abajo,
es el momento en el que no hay que acordarse de la arqueología. Ah, claro, hay que cuidar todo a largo plazo. ¿Hasta qué punto llega la arqueología? Es decir, siempre pensamos en arqueología y pensamos en tesoros antiguos, pensamos en egipcio, pensamos en griego, en romano, pero la arqueología también es algo del siglo XX o del XIX, ¿no? Esa es buenísima pregunta. Esta es una respuesta que nos dio el que era el coordinador del grado de arqueología, tanto la primera clase que tuve de la carrera como luego cuando estuve hablando con él sobre el TFG, porque a mí hubo una persona que me dijo que igual no me dejaban hacer un TFG sobre medieval porque soy arqueóloga y no historiadora. Y a mí esta persona, Gonzalo Ruiz Zapatero, que me parece una de las personas más maravillosas que le ha dado la arqueología, me dijo que la arqueología va desde la primera evidencia que tenemos del primer enterramiento de la historia hasta más o menos la Guerra Civil Española, por ejemplo, pero hay arqueólogos que hacen arqueología contemporánea, que es más contemporánea de a día de hoy. Por ejemplo, hay un estudio muy famoso que hizo arqueología de la basura que se encontraba después de las fiestas en los campus universitarios. Entonces se puso a recolectar condones, botellas de cerveza y cosas similares. Eso también puede ser arqueología. Nos queda nada, un minutito, pero así rápido, si tuvieras que hacer un viaje a una época histórica de estas que has estudiado desde la arqueología, ¿cuál sería? A mí me encantaría experimentar lo que sería un día en Hallstatt. Son literalmente los reinos de sal, la gente vivía debajo de la tierra, me parecería impresionante, me encantaría. Un día allí yo creo que sería maravilloso. Pues con eso nos quedamos para cerrar. Lidia Merenciano, muchísimas gracias y te seguimos, leemos y todo lo demás. Un abrazo y hasta pronto. Adiós. Adiós. Sara, muchas gracias y feliz cumpleaños, por cierto. Muchísimas gracias, Laura, no me esperaba esto. Pues si es tu cumpleaños hay que celebrarlo. Gracias. Y nada, ya me estoy despidiendo de todos, pero gracias por tu trabajo. Y a ti. Este verano. Hasta Muchas pronto. gracias, Chao, hasta chao. pronto. Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aquí estou. Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe. Pues ahora sí que sí, llegamos al final de este programa, del último faro del verano. Y Rubén ya estaba por aquí, pero saludo a Irene y a Berto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya lo he dicho al principio, pero quería daros de nuevo y de viva voz directamente las gracias. Gracias por el verano. ¿Cómo ha sido vuestro verano, así rápidamente? Pues muy positivo. Me lo he pasado bastante bien en el faro de verano. Es verdad que he estado la mitad del tiempo, Paloma estuvo la otra mitad, pero bueno, ha sido un mes muy productivo, muy divertido y me despido muy contenta. Y Berto, tú el lunes ya haces un poco de despedida global. Sí, esto es despedida 1, lunes despedida 2, definitiva de momento. Ya veremos dónde termino y qué hago. Pero bueno, te vas contento, con muchas ganas de hacer cosas y... Bueno, también se lo digo a Irene y a Rubén, habéis hecho un trabajo fantástico. Yo me voy de aquí encantado y aprendí un montón. Mi primer verano sin ser verano, primero que me lo paso entero haciendo prácticas y yo no podía estar más contento, la verdad. Eso no se olvida. Rubén, tú has estado todo el rato conmigo, ¿no? Yo he te has tenido ido de la experiencia vacaciones? completa, todo el paquete completo del faro de verano. Pues muchas gracias a ti también por Muchas gracias, Laura. tu trabajo, a los tres, a Paloma y avanzo que empieza, bueno, ya lo saben los oyentes, la temporada el lunes, regresa Mara Torres, a la que doy las gracias por la confianza y podemos avanzar qué tema vais a hacer porque ya estáis trabajando en la próxima semana del Faro. Sí, vamos a arrancar con el Faro Evolución. Porque seguro que hay cambios muy bonitos para esta nueva temporada de Faro y también cosas que continúan como los oyentes de este programa que son un regalo. Regresa también Lala, Elena y a todo el equipo y a vosotros un beso enorme. Muchísimas gracias, equipo. Un abrazo, Laura. Gracias. Adiós. No se hace recuerdo, siempre es verdad en mi mente. Y si mi alma se derrama en la falta de pasado, es el olvido. Cuando muera solo pido no olvidar lo que viví.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.